voy a estar leyendo 13 versículos, pero me voy a estar parando para ir dando una pequeña explicación de lo que ocurre en los versículos. 1 Corintios 5, versículo 1 hasta el 13. Cuando el pecado está oculto, Dios mismo lo disciplina. Cuando el pecado se descubre, los líderes tenemos la responsabilidad de disciplinar en amor a esa persona. 1 Corintios 5, 1 al 13. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. La iglesia de Corinto presumía de tener todos los dones divinos, sin embargo no se preocupaba por limpiarse del pecado. Pablo le dice: ¿no deberías más bien haberos lamentado? En estos casos la iglesia, al enterarse, debe lamentarse y no debe fanfarronearse. Debe lamentarse y no entrar en chismología, en murmuración, porque estás pecando igualmente, pero de otra manera. ¿No deberías haberos lamentado con el propósito que fuese quitado de en medio de vosotros, que fuese quitado de en medio de vosotros, que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El fornicario o fornicaria, en caso de ser descubierto, oiga bien, y no arrepentirse, debe ser expulsado de la congregación. La palabra del Espíritu Santo en los labios del apóstol Pablo. Un creyente que cae en este pecado y que quiere continuar practicando este pecado y no quiere arrepentirse, dice: ¿no debiste haberte lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros ese que cometió tal acción? Bueno, como ustedes no se hacen cargo como líderes de la iglesia que Dios ha puesto en Corinto, dice él en el versículo 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, los líderes de la iglesia, cuando actúan disciplinando a una persona que ha caído en fornicación, lo hace en representación de la persona sagrada y santa de Cristo Jesús. Amén. Y si usted no lo hace con amor de esa disciplina, si usted no la aplica, usted es un fiel representante de Cristo Jesús. ¿Para qué está en la iglesia? ¿Para qué está aquí? La expulsión de la iglesia es la manera de Dios de castigar al fornicario o a la fornicaria para que no sea condenado con el mundo. Sigue Pablo: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Son preguntas retóricas para que reflexionemos. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No se necesitan 15 fornicarios en la iglesia para que la iglesia haya un mal testimonio. Se necesita solamente un poco. Solamente uno. Y se leuda toda la masa. La iglesia no debe ser indiferente en estos casos. La iglesia no debe de hacerse la vista gorda. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura. ¿Cómo sois? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No sé si entendiste esto, pero aquí lo que quiere decir es que la iglesia, cuando no expulsa al fornicario, la fornicaria que no se arrepiente, la iglesia se mantiene contaminada por el pecado. Esto es fuerte. La iglesia se mantiene contaminada por el pecado. Y es muy difícil que Dios bendiga a la iglesia con pecado en medio de él. Dios es santo. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Celebremos la fiesta. Esa fiesta nos está hablando
de nuestras reuniones dominicales. Las reuniones que tenemos, donde nosotros venimos a celebrar la resurrección de Cristo de entre los muertos, donde venimos a celebrar la cena del Señor, donde venimos a tener fiesta de adoración a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Eterno. La adoración en la iglesia no debe estar contaminada con el pecado. Por lo tanto, es necesario realizar nuestra adoración dominical sin el pecado en medio nuestro. Pero todavía sigue. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Oiga bien el 11. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Nosotros siempre, no siempre, en algunos casos queremos ser más buenos que Dios. Y cuando nosotros tratamos de pasar por alto esto, creyendo que vamos a ser personas buenas, en realidad no somos buenos. Hemos hecho lo peor que pudimos haber hecho. No mostrar la disciplina, que es la demostración del amor de Dios, que es la manera de restaurar al pecador y hacerlo consciente de que ha deshonrado el nombre de Dios. Pero a veces nosotros sabemos que esto nos puede traer dificultades a nosotros personales y no tenemos el valor de honrar a Dios antes que a los hombres. Con el tal ni aún comáis. Es una orden de Dios a la iglesia separarse de creyentes que practiquen la inmoralidad sexual sin experimentar arrepentimiento. El Señor no quiere ni siquiera que comamos con ellos. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Una pregunta. Cada vez es una respuesta. ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Y fíjate lo que dice imperativamente: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El creyente que se mantiene en esta práctica y no se arrepiente es considerado por el Señor como un perverso. Y este debe ser expulsado de la congregación de la gente que quiere vivir en santidad para Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar. Somos un pueblo santo, pero muchas veces no vivimos como un pueblo santo. Somos un pueblo santo, pero muchas veces no vivimos como santos. No procuramos la santidad en la iglesia. Algunos calvinistas dicen que ya nosotros somos santos y que por lo tanto no tenemos que hacer absolutamente nada para adquirir santidad. Eso es una gran equivocación. Nosotros tenemos la responsabilidad de crecer en nuestro amor a Dios y en nuestra cercanía hacia Él. Y tenemos que crecer en santidad para Dios. Amén. Y es nuestra responsabilidad mientras estemos aquí, y es una de las maneras de glorificar a Dios en la tierra. Y yo quiero vivir en santidad para el Señor, pero en sus fuerzas. No en mis fuerzas, pero en sus fuerzas. Y tiene que ser la disposición de nuestro corazón, porque Satanás está todos los días armado, llenando tu mente y distrayéndola de la inmoralidad sexual de nuestro tiempo. Te lo presenta en la televisión todos los días, en el internet. Tú no tienes que salir a buscarlo, Él te lo da gratis. Él nos bombardea de día en día con este pensamiento filosófico, con este pensamiento pecaminoso, salido del mismo infierno. Nosotros tenemos que vivir en santidad para el Señor. Este pensamiento liberal de vivir en fornicación es un pensamiento al cual Dios manda a que nosotros, para evitar este tipo de pecado en la iglesia, nos manda a que nosotros podamos unirnos en el santo vínculo del matrimonio. 1 Corintios 7:2 dice: pero a causa de las fornicaciones
cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga